Los libros de FNAF han sido desde siempre una de las cosas más importantes dentro de la franquicia, obteniendo gracias a estos varias respuestas e información para el lore de los juegos, como quién posee a Golden Freddy, el concepto del remanente e inclusive el nombre de William Afton. Durante todos estos años hemos recibido múltiples libros de distintos tipos, desde novelas, antologías y de lo que vamos a hablar el día de hoy, guías. Las guías de FNAF son raras. Dentro del fandom muchas de estas guías son conocidas por no ser de muy buena calidad, ya sea por errores de ortografía y gramática, uso de imágenes hechas por fans, errores factuales y, en algunos casos, errores tan garrafales que sorprenden que hayan pasado por cualquier control de calidad, si es que hubo uno. Y el día de hoy vamos a hablar de un libro el cual, creo yo, es el peor de toda la franquicia, por cumplir con varios de esos problemas, así que sin más que decir, mi nombre es Spring y empecemos con esto de una vez. Esto es Five Nights at Freddy's The Security Breach Files, publicado el 20 de septiembre de 2022. Según la descripción oficial, este libro promete ser un profundo vistazo al más nuevo juego de Five Nights at Freddy's. Está presentado aquí en un gigante libro de tapa blanda, que será la adición perfecta para la librería de cualquier fan. Desde los más nuevos animatrónicos hasta los más profundos mapas e easter eggs, todo está presentado en asombroso detalle, que profundizará el conocimiento de hasta el más entusiasta jugador. Un libro imprescindible para los fans. La ironía es una figura literaria mediante la que se expresa. A primera vista el libro se ve bastante bien, la presentación y diseño del libro está excelente, pero, como dice el dicho, no hay que juzgar un libro por su portada, así que analicemos qué es lo que realmente dice este libro. ¡Wow! Una tarde entera en Freddy Fazbear Mega Pizzaplex, asombrosos shows, atracciones salvajes, juegos arcade, palomitas y pizza, yummy. Lo que empieza como un día para recordar al escolar de ojos abiertos Gregory, se convierte en una friki pesadilla que querrá olvidar. Bueno, como uno puede notar fácilmente, la escritura es curiosa a decir verdad, y es que casi todo el libro está escrito de esta forma, algo que podemos ver leyendo una de las siguientes páginas. Vamos, Gregory está hecho de un material más duro que esto. Da un buen vistazo alrededor, explora en cada dirección y este enclenque perdido encontrará poderosos secretos que traerán a la historia una asombrosa conclusión. ¿Cuáles son esos supuestos secretos que dan una increíble conclusión? Nunca lo sabremos. No sé por qué está escrito de esta manera, pero es así en todo el libro. Pero aparte de esto, ¿cuáles son los otros errores que contiene este libro? Como dije anteriormente, este libro es una guía al juego de Security Breach, por lo que uno esperaría que te cuente en detalle el cómo avanzar en el juego, la solución de puzzles y los secretos que contiene, tal y como promete el libro en su descripción. Sin embargo, esta guía no hace ninguna de estas cosas, o bueno, técnicamente sí, pero de muy mala manera. Por ejemplo, en la parte para obtener el final de Boom Trap, tienes que ir a un supuesto ascensor escondido en la salida del Phaser Blast, lo cual es completamente falso, y ya ni hablemos de la parte sobre Mazer Size, conocido como una de las peores partes del juego por lo injustamente difícil y confuso de su puzzle, pero esta guía en vez de explicar el cómo resolverlo, lo menciona superficialmente en una sola página y párrafo, donde únicamente se menciona el cómo le permite a Gregory ir a enfrentarse a Monty. ¿Crees que no puede ser más malo? Pues como dice una de las páginas, se va a poner peor. Hablando de otros errores en general, uno de los más mencionados se encuentra en la página 23 del libro, en una sección hablando sobre Glamrock Chica, en donde se destaca una supuesta cita del personaje, que en realidad es de Daycare Attendant, más en específico Sam. Y para rematar, la foto al lado de la cita es de un staffbot y no de chica. Otra cosa del libro y de las guías de FNAF en general, son las opiniones dadas por el escritor fantasma, usualmente siendo críticas, como por ejemplo esto. De nuevo, el final no está en los mejores intereses de Freddy, pero es definitivamente mejor que el final básico. Aunque, nada puede ser peor que eso. Solo aquí para decir los hechos. No sé qué tienen los escritores fantasmas con FNAF, pues esto no es algo que está únicamente en este libro, otras guías tienen esta clase de críticas, que no voy a mentir es un poco chistoso. Finalizando, tenemos la página hablando del final de Boom Trap, donde lo trata como el final canon y dice que es William Afton, eso sí que envejeció mal. Esto en particular fue por mucho tiempo lo único de valor que tenía este libro para el loreo en general, pero tras la salida de Ruin en donde se confirmó la canonicidad de Demi Mick y la posibilidad de que Boom Trap ni siquiera haya existido, hizo que este libro no tuviera propósito alguno. Y hablando de Ruin, 2 años después en 2024, se publicaría The Security Breach Files la edición actualizada, añadiendo información del DLC. Uno pensaría que este sería el momento perfecto para arreglar todos los errores de la anterior edición. Pensaría. Pues el libro mantiene absolutamente todo de la anterior versión, solo añadiendo 30 páginas de contenido de Ruin en un libro de 127 páginas.
Y si se lo preguntan, no, las páginas de Ruin también tienen problemas. Antes de terminar, me he guardado una página del libro, la cual es la más infame y la que, creo yo, demuestra todo lo que es este libro. La página del final Bit, aparte de mentir por completo sobre el método de obtención de este, tiene sin duda alguna, una de las oraciones escritas en toda la existencia de la literatura como arte. Y aún así, esto no puede preparar a Gregory para el gran finale, y esto, Freddy Fazbear Familia, es recompensado por convertirse, sin duda alguna, en la peor pesadilla de cada animatrónico. Esta pieza de literatura dejaría en vergüenza a Shakespeare, Miguel de Cervantes, Oscar Wilde, entre otros, y es la razón por la que no hemos tenido otro escrito de ellos, pues ¿para qué escribir algo si este libro escribió todo lo que se podía escribir? En conclusión, The Security Breach Files y su edición actualizada son los peores libros de toda la franquicia de FNAF, y es mejor evitarlos a toda costa. Yo soy Sprint y antes de irme les digo, nos vemos cuando Scott le ponga control de calidad a los libros, hasta la próxima.